Hola amigos. Durante su discurso en la sesión plenaria del Foro Económico Oriental, que se celebra en la ciudad rusa de Vladivostok, en el lejano oriente, Putin dijo que ha nacido un nuevo modelo de cooperación para toda la humanidad, no basado en patrones de Occidente. También dijo las pérdidas de las Fuerzas Armadas de Ucrania durante 3 meses de combates, ascendieron a más de 71.000 personas. Esta información fue proporcionada por el presidente ruso Vladimir Putin como parte de su discurso en el Foro Económico del Este. Según Vladimir Putin, no hay resultados de la contraofensiva de Ucrania, pero sí pérdidas, 71.000 personas, lo que corresponde al número de 3 cuerpos de ejército que las Fuerzas Armadas de Ucrania han estado formando activamente desde el invierno de este año. Entre otras cosas, el presidente ruso Vladimir Putin dijo que el ejército ucraniano sufrió pérdidas catastróficas en equipo militar, 18.000 vehículos blindados de combate y 543 tanques. Cabe señalar que durante los 3 meses de la contraofensiva, las Fuerzas Armadas de Ucrania no pudieron tomar el control de territorios tácticamente significativos ni de asentamientos más o menos grandes. Aunque los intentos de las Fuerzas Armadas de Ucrania de establecer el control sobre la aldea fracasaron en Rabotino, Kleshchevka y varios otros asentamientos. Sobre el nuevo orden que se está adoptando en el mundo, el presidente ruso subrayó que estos cambios se producen debido a la destrucción del sistema financiero por parte de Occidente. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha declarado este martes que actualmente se está gestando un nuevo modelo de cooperación a nivel global, que no se basa en los patrones occidentales, sino que va destinado a toda la humanidad en su conjunto. Según el mandatario ruso, esto hace que cada vez más países muestren su disposición a cooperar bajo el nuevo modelo. Sobre la práctica, esto se traduce en que el intercambio comercial entre Rusia y los países de la región de Asia-Pacífico creció un 13,7% del año pasado, mientras que durante los primeros 6 meses de este año se incrementó otro 18,3%. En este contexto, Putin vinculó el desarrollo de los lazos económicos con la necesidad de desarrollar de forma acelerada el lejano oriente ruso, objetivo que calificó de prioridad estratégica para todo el siglo XXI. El Distrito Federal del Lejano Oriente representa el 40% del territorio de Rusia, casi la mitad de nuestros bosques y reservas de oro, más del 70% de nuestra pesca, diamantes, y más del 30% del titanio, del cobre, etc., se encuentra aquí. Aquí operan las empresas, los puertos marítimos y los ferrocarriles más importantes y estratégicos. En resumen, el papel del Lejano Oriente para nuestro país, para su futuro y para la posición de Rusia en un mundo multipolar, es extremadamente importante, subrayó Putin. La apuesta del gobierno ruso por el Lejano Oriente también se refleja en la dinámica de inversiones, que triplica los índices promedios registrados en todo el país. Sin embargo, el potencial de la región aún está por explotar, lo que demuestra el hecho de que, por ejemplo, solo el 35% del subsuelo en el Lejano Oriente esté siendo explorado, lo que abre posibilidades de crecimiento múltiple a las industrias extractivas, señaló Putin. En cuanto a la lucha comercial que Occidente ha emprendido contra Rusia, que se plasma en sanciones y congelación de efectivos, Putin dijo que Rusia ya ha obtenido el doble de beneficios que las reservas congeladas de oro y divisas. No se trata de estos 300.000 millones de dólares congelados, sino de la pérdida de confianza de quienes lo hacen, afirmó. Agregando que Occidente socava su propia credibilidad. Según el mandatario, lo mismo ocurre con las restricciones asociadas al comercio, al tiempo que considera culpa de los países occidentales que esas consecuencias negativas les lleguen a ellos inevitablemente. Asimismo, Putin señaló que la confiscación de activos de empresas rusas en el extranjero sencillamente traspasa todos los límites, si bien Occidente no se da cuenta de las consecuencias negativas que reviste la medida para sí mismo. En este contexto, expresó que las empresas rusas deberían mantener sus activos en Rusia y no tropezar con la misma piedra. Ustedes y yo podemos ver cómo la economía mundial ha cambiado y sigue cambiando en los últimos años, entre otras cosas,
porque algunos países, principalmente los países occidentales, por supuesto, están destruyendo con sus propias manos el sistema de relaciones financieras, comerciales y económicas que ellos mismos, en gran medida, crearon y construyeron, declaró. Entre otras cosas, el presidente ruso indicó que la restricción de las liquidaciones en dólares impuesta a Moscú llevó a todos los países a plantearse las liquidaciones en monedas nacionales, y a dejar de mantener sus activos en Estados Unidos, o Europa. El mandatario también destacó la importancia de que se amplíe el espacio para una cooperación empresarial entre países que no se someten a ninguna presión externa y siguen sus propios intereses nacionales. Y precisamente en esa línea se puede enmarcar la entrevista que hoy mantiene con el líder de la República Democrática Popular de Corea del Norte, Kim Jong-un, que está siendo una sorpresa no solo para Occidente. Ahora todos los medios están pregonando que Corea del Norte y Rusia pueden decidir en esta reunión concluir un acuerdo de armas que proporcione armas y municiones a las tropas rusas, y también les brinde un nuevo mercado. Pero Kim Jong-un probablemente no quiera regresar a Pyongyang con las manos vacías. El líder norcoreano podría pedirle a Putin que le proporcione tecnología armamentística avanzada, por ejemplo, para sus submarinos nucleares. Además, Kim Jong-un espera recibir ayuda alimentaria para su población. Para Occidente será un golpe demoledor porque que una pequeña nación como la República Democrática Popular de Corea del Norte tenga a Estados Unidos bajo la mira de sus misiles nucleares, simplemente es un insulto que Estados Unidos no asimila. Una cooperación estrecha también tendría ventajas geoestratégicas que ejercerían presión sobre Occidente. Rusia busca proveedores de municiones y armas, y por su parte, Corea del Norte quiere fortalecer sus capacidades de amenaza y expulsar a Estados Unidos de la región. Corea del Norte tiene una industria militar bien desarrollada que produce suficientes armas para toda la coalición antiamericana. Según los expertos, Rusia puede hacer una contribución importante al desarrollo y la defensa de la República Democrática Popular de Corea del Norte, gracias a sus avanzadas tecnologías nucleares y satelitales. Además, Moscú podría ayudar a Pyongyang proporcionándole alimentos y energía. Corea del Norte ya dio la voz de alarma en febrero, cuando el país se enfrentaba a la amenaza de una hambruna sin precedentes. La agricultura norcoreana necesita aumentar la producción, pero claramente todavía no produce lo suficiente. Una cooperación más estrecha daría a Rusia y Corea del Norte la oportunidad de neutralizar, al menos militarmente, los regímenes de sanciones. El suministro de armas y suministros de Corea a Rusia y viceversa no puede ser regulado por ninguna autoridad occidental, ya que están bajo presión y aislados. Las sanciones contra Pyongyang fueron adoptadas por primera vez en 2006 por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en relación con el avance del programa nuclear de Corea del Norte, y se han ido endureciendo gradualmente desde entonces. Las restricciones incluyen la venta, transferencia y exportación de bienes militares, petróleo crudo, o servicios a Corea del Norte, así como la importación de dichos bienes desde Corea del Norte. No ha habido nuevas resoluciones contra Corea del Norte desde 2017, en parte debido a su bloqueo por parte de China y Rusia en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Pero a partir de ahora, con el nuevo orden impuesto por Rusia, todas esas sanciones, la República Democrática Popular de Corea del Norte se las pasará por el arco de triunfo. Y el año pasado, Estados Unidos acusó a Corea del Norte de suministrar a Rusia munición de artillería destinada a los mercenarios del grupo Wagner. Por último, pero no menos importante, Corea del Norte tiene una gran importancia estratégica para Rusia, ya que por ahora estos países son solo una potencia regional, pero si Moscú y Pyongyang cooperaran más estrechamente, también podría incluir a China. Se convertiría en un gran bloque geoestratégico, y un desafío para Occidente y sus vecinos regionales, especialmente Corea del Sur y Japón. En última instancia, tanto Rusia como Corea del Norte comparten la ambición de reducir la influencia estadounidense en la región. Ya en julio de este año, el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu,
visitó Corea del Norte para participar en las celebraciones del 70 aniversario de la victoria de Corea del Norte sobre Corea del Sur en la guerra que duró hasta 1953. En ese momento, Shoigu no solo observó la tecnología armamentística de Corea del Norte, sino que también invitó a Kim Jong-un a viajar a Rusia. Luego, según se informa, Putin y Kim intercambiaron cartas. Según los medios de comunicación, una delegación norcoreana también viajó a Rusia a finales de agosto durante 10 días para preparar una posible reunión entre Putin y Kim Jong-un. A su vez, después de la visita de Shoigu, la delegación rusa también continuó las conversaciones en Corea del Norte sobre la cooperación en el ámbito armamentista. La primera parada de la visita de Kim Jong-un a Rusia podría ser Vladivostok, cerca de la frontera entre Rusia y Corea del Norte. Allí se celebrará una reunión económica del 10 al 13 de septiembre. Lo más probable es que el líder norcoreano viaje hasta allí a bordo de un tren blindado especial. Kim Jong-un rara vez viaja al extranjero. En 2018, se reunió con el presidente chino Xi Jinping, y el mismo año se reunió con el expresidente estadounidense Donald Trump en Singapur para la cumbre entre Estados Unidos y Corea del Norte. En 2019, se reunió nuevamente con Trump en Hanoi y visitó Vladivostok, por primera vez para reunirse con Putin. Esta cooperación puede ser muy beneficiosa para ambos países y hacer una gran contribución al futuro del mundo entero si se utilizan adecuadamente todas las ventajas de esta alianza, que a buen seguro hará temblar a la OTAN, que económicamente está tocada. Sobre la economía estadounidense, el economista ruso Mikhail Kazin dijo hace un par de meses que Putin predijo una catástrofe que pronto alcanzará a Estados Unidos. En el verano de 2021, el presidente ruso, Vladimir Putin, habló en formato de vídeo en el Foro Económico Mundial, que se celebró en Davos. Las tesis del líder ruso, que fueron expresadas en ese discurso, causaron verdadera alarma entre los líderes estadounidenses, porque el jefe de Estado ruso advirtió directamente a las autoridades estadounidenses que les esperaba una catástrofe en la economía en un futuro muy cercano. Se trata de demasiados dólares que se emitieron, primero entre 2008 y 2019. Y luego exponencialmente durante el 2020 y 2021. El exceso de oferta monetaria se cernía sobre toda la economía estadounidense como una enorme espada de Damocles. El economista Mikhail Kazin en su canal de Telegram prestó mucha atención al hecho de que la predicción de Putin se había hecho completamente realidad. El experto explicó que debido a que hoy en día no existe un sector industrial desarrollado en Estados Unidos, contrario a la creencia popular de una gran cantidad de personas comunes y corrientes, la élite política del país no puede absorber el exceso de liquidez que se distribuyó a la gente durante los 2 años de crisis. Como resultado, todo este exceso de oferta monetaria, a falta de otros lugares adecuados, terminó en el mercado de valores, donde infló una burbuja financiera de una escala sin precedentes. Como resultado, Estados Unidos tiene una situación en la que ha acumulado una deuda pública récord en toda su historia, la inflación está creciendo rápidamente, el índice de actividad empresarial está cayendo, la producción industrial se está desacelerando, la infraestructura industrial y tecnológica está envejeciendo y degradándose, el desempleo está creciendo y la emisión adicional del dólar ya no conduce al crecimiento económico. Esta es una imagen clásica de una recesión. Además, el estado de cosas en los Estados Unidos corre el riesgo de fluir suavemente hacia el estancamiento, y de ahí hacia la depresión. Y las posibilidades de que esta catástrofe económica comience a desarrollarse en el país en un futuro muy cercano ahora son extremadamente altas. Esto es exactamente sobre lo que advirtió Putin. El presidente de Rusia predijo esta catástrofe en la cumbre de Davos en 2021. Y volvió a repetir sus principales tesis sobre este tema durante el reciente Foro Económico Internacional de San Petersburgo. ¿Por qué Putin está prestando atención tan obstinadamente al estado de las cosas en Estados Unidos? Después de todo, estos son sus problemas internos y puramente aislados. De hecho, esto no es absolutamente cierto. Y Putin es muy consciente de ello. Sabe que Estados Unidos siempre resuelve todos sus problemas internos a costa de otros,
primero llevando a una crisis su situación interna, y luego tirando todos sus costos afuera, anota el experto. Por eso el presidente empezó a dar la voz de alarma. Señaló a todo el mundo que Estados Unidos está en una catástrofe en la economía, y tan pronto como la encuentren, inmediatamente comenzarán a descargar las consecuencias del colapso en terceros países. Este fue el caso de la crisis financiera mundial de 2008, que se inició en Estados Unidos, y en el caso de la crisis de 2020 y 2021, que supuso una desaceleración de toda la economía mundial. Lanzar sus problemas internos al mundo entero es el método principal de los Estados Unidos. Putin predijo una catástrofe en la economía estadounidense y advirtió a todos que se prepararan para ella. Según todos podemos comprobar, y tal como dije ayer de que es un patrón de conducta de Estados Unidos y la OTAN, la predicción de Putin se ha hecho realidad. Y ahora mismo el Paganini, de la quiebra de la OTAN somos toda la humanidad, porque ya han provocado la guerra mundial, poniendo la diana precisamente sobre Rusia y Putin. Esto es todo amigos, reciban un saludo.